Entonces vamos a ir ahí a la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 a 14. Es un texto que habla explícitamente de lo que hace cada persona de la Trinidad en nuestra salvación. Es importante notar en este texto, es una introducción a toda la epístola de Efesios que tiene un carácter profundo en detalles sobre lo que hemos recibido abundante y generosamente en Cristo Jesús, determinado así por el Padre. Y esa es la introducción, es donde somos introducidos a toda esa belleza, y en el original no hay puntos finales. Es como que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, va a introducir el tema de un aliento únicamente, de un solo aliento. ¡Fua! Es como que viene inspiradísimo, obviamente, por el Espíritu Santo. Entonces, ya con eso en mente, yo quiero que podamos leer con fe, con atención, discerniendo en estos versículos la obra de cada una de las personas de la Trinidad, y leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él y es alimento para nuestros corazones. Efesios capítulo 1, versículos 3 a 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos la redención por medio de su sangre y el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a orar una vez más para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Padre Santo, muchas gracias, Dios, por este precioso registro inspirado por ti, donde se declaran las bellezas, las bendiciones espirituales y cómo estás comprometido, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en nuestra salvación. Acabamos de leer esto, Señor, y queremos que en la exposición de este texto bíblico nuestros corazones sean cautivados, edificados y fortalecidos, Señor, y llevados a descansar en la salvación trinitaria, poderosa, amorosa, generosa, de la que hemos sido objeto por tu propia voluntad, por tu pura voluntad, Señor. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Ok, bueno, hasta aquí en esta serie sobre la Trinidad hemos explorado cada una de las personas de la Trinidad, por así decirlo, por separado. Pero inevitablemente, toda vez que estamos hablando de una, somos llevados a hablar de las otras dos. No hay cómo huir de las otras dos. Toda vez que hablamos de una persona, terminamos hablando de las dos, porque todas las tres personas están involucradas tanto en la creación como en nuestra salvación. Ahora, en los sermones pasados nos dedicamos más a explorar el carácter de cada una, no tanto su papel en la salvación, en la redención, y el propósito de este mensaje es que profundicemos en lo que cada persona hizo en la redención, y creo que este mensaje nos va a ayudar inclusive a corregir la manera en que nosotros oramos, ¿no? Ya he ejemplificado esto, pero muchos cristianos oran: Padre Santo, gracias por morir por mí en la cruz. Oye, pero no fue el Padre que murió, fue el Hijo
que fue enviado por el Padre para morir en nuestro lugar. Y allá le tiran la oración a los tres a ver quién responde allá. Quien esté dispuesto, que me atienda. ¿Ya? Y creo que este mensaje nos va a ayudar a que entendamos cuál es el papel de cada una de las personas en nuestra redención. ¿Ok? En el mensaje sobre el Hijo, entonces nosotros afirmamos que no se puede aprovechar ningún beneficio del Dios Trino fuera de Cristo, ¿verdad? Porque Él es quien comparte con nosotros todo lo que le pertenece, su justicia, su reino, su espíritu y de manera sorprendente y generosa, su propio Padre. Y es justamente bajo esa premisa que el apóstol Pablo describe todas las bendiciones que están aquí en esa introducción y en toda la epístola a los Efesios. Todas esas bendiciones están ¿en quién? En Cristo. Fueron dadas en Cristo, son por causa de Cristo. Fuimos escogidos en Cristo para que por medio de Cristo fuéramos adoptados como hijos amados. Fuimos aceptos en el amado, en Cristo. Entonces en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. En Él participamos de su herencia. En Él fuimos sellados con el Espíritu y esta es nuestra garantía de nuestra herencia definitiva. No hay manera de aprovechar ningún beneficio del Dios Trino fuera de Cristo. Si estamos en Cristo, toda bendición espiritual es nuestra y todo esto ha sido determinado de antemano por el Padre y todo esto ha sido aplicado espiritualmente por el Espíritu Santo a nosotros. ¿Ok? Entonces, Pablo ya comienza diciendo, ustedes han sido bendecidos con toda suerte de bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo. Yo determiné esto. Y todo esto será aplicado y es aplicado a ustedes por el Espíritu Santo. Él es la garantía de que esa participación en la herencia definitiva y última será certera. ¿Ok? Entonces aquí nos vamos a concentrar en lo que cada persona de la Trinidad hizo en nuestra redención y hace en nuestra redención. Ya les acabo de dar una pincelada, pero vamos a profundizar un poco más. Lo primero que tenemos que ver, ¿qué es lo que hace el Padre? Entonces volvamos a leer los versículos 3 a 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Aquí Dios se está refiriendo a Dios Padre, ¿no? Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjate, antes de que nosotros siquiera pudiéramos pensar en salvación, en nuestra propia salvación, antes de cualquier cosa, antes de la fundación del mundo, Dios, el Padre, pensó nuestra salvación. Y no solo eso, Él la determinó. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para esa salvación, que no es solo huir del infierno, no es solo perdón de nuestros pecados, es principalmente ser hechos hijos amados de Dios. Él nos eligió soberanamente para que fuésemos representados por el Hijo en su obra redentora y así recibir salvación. Y como elegidos del Padre, esa redención llegó y llegará hasta nosotros por el Espíritu Santo que comunica esa nueva vida espiritual. Entonces, el Padre determinó nuestra salvación por su elección soberana, por la redención del Hijo y por la aplicación de esa obra redentora por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Padre hace entonces? Él es la fuente de toda bendición espiritual, la esfera o el lugar, por así decirlo, donde está toda bendición espiritual es en Cristo y todo esto llega y es aplicado a nosotros por el Espíritu Santo. Pero de manera primaria y principal, Dios Padre es la fuente de toda esa bendición. Él determinó todo esto y Él entonces nos elige soberanamente para que seamos objeto de esa gracia redentora. Entonces, antes de que tú tuvieras tiempo de hacer algo bueno o malo, antes de que tus papás pudieran orar por ti, Señor, salva a mi hijo, Él ya te había elegido.
desde antes de la fundación del mundo, para salvación. O sea, por detrás de toda circunstancia que llevó a tu conversión, necesitas discernir la voluntad soberana del Padre. Él así lo determinó. ¿Eres salvo? ¿Crees en el Evangelio? ¿Confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador? Eso significa que el Padre te escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y es justamente por esa elección soberana que creíste en Él, no al contrario. Dios no te eligió porque vio desde los corredores de la eternidad que tú irías a confiar en Él. Tú confías hoy en Él porque Él te eligió desde la eternidad pasada. Es así. Y eso es esperanzoso, porque la fe y el arrepentimiento es imposible para personas muertas en sus delitos y pecados, que viven en rebeldía a Dios. Por detrás de todas tus circunstancias que te llevaron a tu conversión, necesitas discernir la voluntad soberana del Padre. No son aleatoriedades, no son coincidencias. Que por acaso conocí a esta persona yendo a tal lugar en la micro, en el horario justo, y por eso yo conocí al Señor, por eso estoy cerca del Evangelio. Es soberanía de Dios. O porque tuve esta enfermedad y esta situación que me llevaron a depender, a confiar de Dios. Él lo determinó, es su voluntad soberana. Necesitas discernir eso. Ahora, ¿cuál es el propósito de esa elección soberana? Fíjense, versículo 4. Para que en su presencia seamos santos e intachables. El propósito de la elección soberana de Dios por nosotros comienza entonces con la santificación y purificación, pero se eleva todavía más alto hasta alcanzar su propósito más amplio y principal. ¿Cuál será ese propósito más amplio y principal? Más amplio que ser santos y puros. Ser hijos amados. Disfrutar de su propia gloria como Padre. Fíjense, versículo 5. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos. Entonces sí, el propósito de la elección divina incluye santificación, purificación, pero no se detiene allí. Avanza hasta la gloria más alta y más grande que podemos recibir. Tener a Dios por Padre. Entonces no eres elegido solo para ser santo e intachable. También. Pero eres elegido principal y fundamentalmente para disfrutar la gloria del Padre. O sea, no eres elegido únicamente para no pecar, para mantenerte limpio, cosa a la que podríamos reducir la vida cristiana, ¿verdad? Para eso soy cristiano, para no caer, para no pecar, para mantenerme sobrio y limpio. Pero eres elegido fundamentalmente para disfrutar sin impedimentos al Dios que es Padre. Esto es lo que debe capturar nuestro corazón en la vida cristiana, el deleite, el disfrute y la belleza que hay en Dios. Un salmo, escrito por el salmista obviamente, captura muy bien ese llamado fundamental y principal de ser elegidos para disfrutar a Dios. Fíjense cómo lo coloca el salmista. Una sola cosa pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo. Una cosa ha pedido el Señor y no es: Señor, no quiero pecar más. Claro que eso es un deseo precioso y necesario, pero hay un deseo todavía más fuerte que nos debe acompañar y debe orientar nuestra vida como cristianos. Quiero disfrutarte más, Señor, como Padre. Y obviamente la santificación, la santidad juegan un papel crucial, porque es la santificación del Espíritu la que va limpiando nuestro paladar de tantos sabores que se van colando en nuestro gusto, y entonces se va realzando el gusto y el amor por Dios. Ahora, bueno, este es el tipo de relación que podemos desarrollar con el Dios que es trino. Amor, intimidad, deleite y filiación. Esto es lo que podemos llegar a tener con el Dios trino. La elección contempla nuestra santificación, claro, pero se eleva hasta el propio corazón del Padre. Porque el Padre no quiere individuos apenas reformados y rehabilitados. Reformados en el sentido de
rehabilitados, no de teológicamente reformados, ¿ya? Él no quiere apenas individuos reformados y rehabilitados, bien portados. Él quiere hijos amados. Claro que sí, para esa nueva realidad es crucial la santificación. Calvino lo ilustra de la siguiente manera, ¿no? Esto de que nuestra elección comienza por la santificación, pero va más allá de ella. Y lo ilustra de la siguiente manera. Cuando se construye una casa, ¿cuál es el propósito inmediato? Es levantar una edificación, pero no se detiene allí. El propósito último y más amplio es que esa edificación pueda ser un hogar, que alguien viva allí y aproveche todos los beneficios de la edificación. Entonces, si somos elegidos para santificación, sí, pero de manera más amplia y última somos elegidos para ser hijos amados del Padre y para ser la casa o el hogar del propio Dios en el Espíritu Santo. Ahora fíjense el lugar de la santidad en todo esto. Es importante notar el lugar en esta secuencia. Somos elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo y entonces somos santificados. No es al contrario. No es somos santos, buenos y decentes. Llamamos la atención de Dios primero. Nos arrepentimos primero. Creemos con fe primero y entonces Dios, ahí sí, Él comienza a operar en nuestras vidas. Ahí sí, Él comienza a hacer una obra en nuestras vidas. No, la causa de nuestra elección no es la justicia que podamos realizar. No es ni siquiera la fe y el arrepentimiento que Dios previó desde la eternidad pasada. Es su pura voluntad amorosa y soberana. Su elección es, en resumen, incondicional. Es incondicional. Nosotros no cumplimos alguna condición. No llenamos algún requisito que nos haga elegibles. Fuimos elegidos incondicionalmente. Y no sabemos cuáles fueron las razones por las que Él lo hizo, pero sí sabemos cuál es la causa de su elección por nosotros. Ahí el versículo 5 va a decir, por amor nos predestinó. ¿Cuál es la causa de que Dios te haya elegido? Por amor. Él te amó, Él decidió por ti. Él decidió colocar su corazón en ti. Y eso significa que las razones que llevaron al Padre a elegirnos como suyos, como sus hijos amados, no tienen que ver con nosotros, tienen que ver con Él. Él nos amó, Él quiso colocar su corazón en nosotros y eso a su vez significa que nadie aquí, nadie puede sacar pecho con orgullo y desdén para afirmar, soy elegido de Dios, soy un elegido, soy un calvinista, soy un reformado. Él me eligió. Porque la elección no tiene que ver contigo, conmigo, tiene que ver con el Padre que así lo quiso. Él, según el beneplácito de su voluntad, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como sus hijos. Entonces, que estés aquí un domingo en una iglesia cristiana, alabando y adorando a Dios, escuchando su palabra, no está hablando de ti. No está hablando de tu sensatez, de tu genialidad, de tus obras, de tu decencia. Está hablando del Padre amoroso y generoso que te eligió soberanamente. Habla del Hijo que ofreció su vida en tu lugar. Habla del Espíritu Santo que comunicó esa vida espiritual a ti que estabas muerto en tus delitos y pecados. Y por esa razón entonces vivimos ¿para qué? Para hacer alabanza de su gracia gloriosa. El Padre te eligió. Y esa elección tiene que ver con la decisión soberana de Él hacerte objeto de todo ese amor, gracia y redención que va a costar todo al propio Dios, la muerte de su Hijo. Y aquí entonces pasamos a lo que Él hizo, a lo que el Hijo hace. El Padre elige soberanamente a los que serán salvos. Y ahí en los versículos 7 a 12, la parte más extensa de nuestro texto, se nos dice qué es lo que el Hijo hace. Fíjense, versículo 7, en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia,
la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. Entonces, algo más necesita suceder aquí. La elección del Padre no es suficiente para nuestra salvación, no porque sea ineficaz, sino porque es necesario reparar el problema que nos destituyó de la gloria de Dios, que nos hizo merecedores de la justa ira y condenación de Dios, el pecado, que merece castigo. Dios no pasa por alto las ofensas, las transgresiones a su ley, no los barre los pecados para debajo del tapete. Él es santo y ese carácter exige que los pecadores, que somos todos, y que han ofendido su santidad y han transgredido su ley, sean castigados. Y es por eso que el Padre nos elige para santificación y purificación, porque estábamos en pecado y condenación. ¿Ya? Entonces solo hay dos opciones para nosotros. Somos pecadores y el carácter santo del Dios Padre exige castigo. Él no va a pasar por alto los pecados. Entonces solo tenemos dos opciones para nosotros. O pagamos nosotros por nuestros pecados, o sea, somos condenados, y si los pagamos nosotros, ya no hay ninguna opción de aprovechar nosotros algún beneficio de Dios. Se acabó, pagaste por tu pecado, listo. Y la segunda opción es que alguien más los pague en nuestro lugar. Y ahí entonces somos perdonados de nuestros pecados y podemos aprovechar los beneficios para los que el Padre nos predestinó. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Solo hay esas dos opciones. O los pagas tú, tus ofensas, tus transgresiones, tus pecados, y ahí pierdes toda opción de aprovechar algún beneficio de Dios, listo, acabó. O lo paga alguien más en tu lugar, eres perdonado de tus pecados y puedes aprovechar todos estos beneficios para los que Dios Padre te predestinó. ¿Quién es ese alguien más? Porque la segunda opción para los que Dios predestinó es que alguien más pague por sus pecados, y ese alguien más es el Hijo, que asume nuestra naturaleza humana, nace como uno de nosotros y representa a los elegidos del Padre en su vida y en su muerte. Vive por nosotros la vida perfecta que deberíamos haber vivido y muere la muerte que nuestros pecados merecen. Entonces somos rescatados. Aquí la expresión en Él tenemos la redención. Redención literalmente significa rescate. Él nos rescató, Él pagó por su propia sangre nuestro rescate. Entonces somos rescatados, somos redimidos por su sangre, somos justificados, es decir, somos declarados justos por la justicia perfecta del Hijo, no por la nuestra. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, fíjense versículo 10, para que cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hay algo más aquí. La obra del Hijo no se reduce únicamente al perdón de nuestros pecados. Eso ya es lo suficientemente extraordinario y generoso para volvernos al Señor. Sin embargo, hay algo más. La obra del Hijo alcanza todo el universo, todas las cosas creadas, sean visibles o invisibles, las que están en el cielo, las que están en la tierra. La obra del Hijo reconciliará todas las cosas, todo este universo será reconciliado con el Padre. O sea, eso significa que por la obra del Hijo de redención, de rescate, toda la historia, toda esta creación está siendo conducida a un futuro glorioso. Y ahora podrá parecer que todo se está dirigiendo a un futuro deplorable, ¿verdad? Pero la certeza que la obra del Hijo nos proporciona es que habrá un futuro que materializará nuestros sueños y anhelos más profundos.
justicia, paz y alegría. No habrá muerte, no habrá hambre, no habrá desnudez, no habrá injusticia, no habrá dolor ni llanto. Todo eso que padecemos en este mundo, caído, profundamente afectado por el pecado, por la obra redentora del Hijo, terminará. Es allá hacia donde nos estamos dirigiendo. Todas las cosas serán reconciliadas con Cristo, en Cristo con el Padre. Hacia allá nos estamos dirigiendo. Al momento en que finalmente todas las cosas, este universo, nuestras pequeñas vidas serán restauradas total y definitivamente porque estarán en armonía con el Padre. Y creo que nosotros necesitamos alimentar esto constantemente. Esa esperanza futura de que todo este sufrimiento, dolor, muerte y llanto que estamos experimentando va a terminar algún día. Necesita ser objeto de nuestra continua reflexión. Todo este caos, dolor y muerte, un día terminará porque el Hijo de Dios en su obra rescató la creación. Hay una canción que a mí me gusta mucho y creo que rescata muy bien este punto de alimentar el corazón con esa esperanza futura. Es ya lo he mencionado varias veces aquí, es de Santiago Benavides, cantautor colombiano, y en su último álbum tiene una canción que se llama Barrio Latino del Cielo, ¿ya? Y él está imaginando ese momento glorioso de la eternidad. Y a mí me emociona siempre que lo escucho, y dice así: y en el fondo se elevan los Andes, con sus cumbres brillando en el sol. Son las manos alzadas de un pueblo al que el Evangelio sanó el corazón. En el barro latino del cielo se ha prendido una fiesta que no tiene fin. Se acabaron los tiempos violentos, los gobiernos corruptos no entraron aquí. En el barro latino del cielo, un merengue bonito te va a acariciar. Es un gozo tan puro y eterno que mi Dios también quiso venir a bailar. Eso viene para nosotros. Y esto necesita alimentar nuestros corazones también. No es fantasía, no es ficción, no es placebo, no es horizonte móvil que nunca llegamos. No es fábula. Por la obra del Hijo, hacia allá nos estamos dirigiendo, donde finalmente todo esto que nos causa tanta frustración, dolor, decepción, muerte y sufrimiento terminará. O sea, hay esperanza para nosotros. Y eso es una tremenda bendición. Necesitamos alimentar nuestros corazones con esta verdad. Esa es nuestra herencia. Esa es nuestra herencia y la obra del Hijo materializará los designios de la voluntad del Padre. Ahora, toda esa vida que el Padre determinó para nosotros y que el Hijo conquistó con su obra debe llegar hasta nosotros, ¿verdad? Tiene que llegar hasta nosotros. Esa lección y esa redención. Y esa es la responsabilidad del Espíritu Santo. Comunicar, hacernos llegar todo esto. Fíjense, versículos 13 y 14, vamos a ver cuál es la obra del Espíritu Santo. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su obra. Entonces, piensen, es una obra costosísima. El designio del Padre soberano de salvación involucró la muerte de su propio Hijo. Y una obra tan costosa, tan sacrificial, no puede ser dejada a merced de la disposición natural y pecaminosa de los hombres. Porque jamás nosotros, en nuestro sano juicio, en nuestra verdadera naturaleza pecaminosa, optaríamos por Dios. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces es necesaria una intervención del propio Dios para la aplicación de esta obra sobre nuestras vidas. Entonces fíjense, el Padre que eligió, el Hijo que redimió por su vida y por su muerte, aplicarán inevitablemente esta obra de redención sobre los suyos. ¿Y lo hacen cómo? Enviando al Espíritu Santo. Él es quien aplica la redención a los que el Padre eligió, por los que el Hijo murió. Entonces, si crees en el Evangelio, es porque el Espíritu Santo abrió tu corazón, o más bien
te dio un nuevo corazón. Te dio vida espiritual porque estabas muerto en tus delitos y pecados. Abrió tus ojos a la realidad de tu pecado. Te mostró lo grave que era tu situación delante de Dios. Denunció tu maldad, pero al mismo tiempo te reveló el amor y la gracia del Padre manifestada en Jesús por ti, a tu favor y en tu lugar. O sea, en resumidas palabras, el Espíritu Santo nos hace dar cuenta de que somos más perversos de lo que pensamos, pero más amados de lo que imaginamos. Y entonces nos volvemos a Cristo, nuestro Redentor, con fe y arrepentimiento. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El término para esto es regeneración. El Espíritu Santo nos da un nuevo corazón y es por esa obra que Él hace en nuestros corazones que es producida la fe y el arrepentimiento con la que respondemos al Evangelio. Creemos en el Evangelio. No podemos pensar que nosotros somos inactivos en este proceso, que el Espíritu escucha por nosotros y cree por nosotros la palabra de verdad, que nosotros nos quedamos de brazos cruzados todo el tiempo. No, fíjense lo que dice el texto, versículo 3. También ustedes, luego de haber oído la palabra de Dios, que es el Evangelio, que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en Él. O sea, la aplicación de la redención por el Espíritu Santo a nuestras vidas no elimina nuestra responsabilidad de escuchar la palabra de verdad y creer en ella para salvación. No elimina esa responsabilidad que el Evangelio nos demanda, la hace posible. Es por causa del Evangelio, es por causa del Espíritu Santo. Fíjense nuevamente lo que dice el versículo 13. ¿Qué es lo que evidencia que hemos escuchado la palabra y hemos creído a ella? También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a salvación, y luego de haber creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es evidencia de que somos sellados por el Espíritu Santo que respondimos con fe y arrepentimiento al Evangelio, que escuchamos la palabra de verdad y creímos en ella. Ahora, ser sellado por el Espíritu Santo es ser marcados como posesión del Padre. Y el sello no es una marquita ahí, el sello es el propio Espíritu, que ahora comienza a habitar en nosotros y opera en nosotros, y no es una presencia estática e inactiva, es la presencia del propio Dios, primeramente dándonos fe en el Evangelio y arrepentimiento de nuestros pecados, como ya les dije, y después de eso, santificándonos, transformándonos, dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, derramando el amor del Padre, produciendo fruto en nuestro carácter, dándonos dones para servir a la iglesia y al mundo, permitiéndonos vencer los deseos de la carne, haciendo posible que vivamos la vida que el Padre determinó soberanamente para nosotros y el Hijo conquistó por su vida y por su muestra en nuestro lugar. La vida cristiana es la vida por el Espíritu, no puede ser de otra forma. Él es el motor y combustible de nuestro amor por el Padre, de nuestra fidelidad y lealtad al Hijo, de nuestro deleite de la vida con Dios, de nuestra fidelidad y obediencia al Señor. O sea, es imposible la vida cristiana sin el Espíritu Santo, no existe tal cosa, porque es el Espíritu Santo el sello de que hemos creído con fe y arrepentimiento al Evangelio. Es lo que evidencia que ahora nosotros vivimos para Dios, que nuestras vidas fueron transformadas. O sea, ese disparate de que existen cristianos de segunda categoría sin el Espíritu Santo no existe. O tienes o no tienes el Espíritu Santo, y si no lo tienes, no eres cristiano. Es así. Yo he escuchado esas escatologías, ¿no? de los últimos tiempos, de que habrá un tiempo en que unos serán arrebatados y los que se quedan aún pueden salvarse, pero sin el Espíritu. ¿Qué locura es esa? O sea, es imposible. No hay vida cristiana sin el Espíritu Santo. Es lo que dice ahí Romanos, capítulo 8, versículo 1. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el versículo 9. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Entonces, lo único que puede hacernos vivir de manera cristiana es el Espíritu Santo.
El Señor no nos elige, nos redime por la obra del Hijo y después nos dice, bueno, ahora es por tu propia cuenta. Yo ya hice el 90%, 10% ahora tú. No, el Señor también nos da su propio espíritu, su propia presencia para que vivamos en obediencia y fidelidad. En ningún momento de nuestras vidas somos abandonados a nuestra propia fuerza, porque en el momento que sea así, fracasaremos. Fracasaremos. Mis hermanos, esta es la salvación trinitaria que el Dios Trino te da. No se trata de una iniciativa tuya. No se trata de una recapacitación que tuviste. No se trata de una emoción que te impulsó. Se trató de la elección soberana del Padre por ti, incondicional y amorosa. Él quiso poner su corazón en ti. Él quiso que fueras tu hijo. Esta es la salvación trinitaria que el Dios Trino te da. Y no es asegurada por un esfuerzo moral de tu parte, por decencia, dinero o buena familia. No es conquistada por tus obras, es asegurada por la justicia perfecta del Hijo. Él vivió la vida que era imposible para ti. Él murió la muerte que merecían tus pecados. Esta es la salvación trinitaria que el Dios Trino te da. Y ella no descansa en tu tenacidad, fuerza de voluntad y resolución. Descansa en el poder del Espíritu Santo, que el Padre y el Hijo enviaron para que habitara en ti, para que te concediera la fe en el Evangelio, el arrepentimiento de tus pecados, la santificación y la transformación de tu corazón. Él es la garantía de la herencia que el Padre nos dará. Él es la primera realidad, el anticipo de la vida que tendremos cuando no haya más pecado. Esta es la salvación trinitaria que el Dios Trino te da. Y no hay nada más sensato, sabio y seguro que escuchar la palabra de verdad y creer en ella para salvación. Porque habla del amor soberano y electivo del Padre sobre tu vida, del rescate costoso y sacrificial del Hijo en tu lugar y de la regeneración, la nueva vida que el Espíritu Santo te da. Recuerda, la salvación no es un proyecto humano, no es tu proyecto. Es el proyecto del Dios Trino, inmutable, eterno y amoroso. Y por esa razón, por todo lo que vimos aquí, que el Padre elige, que Él elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo aplica, por esa razón la salvación es segura, es imperdible. Si le perteneces a Dios, ¿sabes qué? Ni tú mismo podrías destruir esa salvación. Entonces, en las horas más bajas de tu vida, en los valles más oscuros y profundos, aun cuando dudes del amor del Padre por ti, sea por las tribulaciones o porque no pareces un cristiano fiel, esta es la salvación trinitaria que el Dios Trino te da. Y es justamente en esos momentos en los que necesitas con mayor intención descansar y confiar en la gracia del Dios Trino, no en tu desempeño. Esta es la salvación trinitaria que el Dios Trino te da. Y por esa razón podemos tener consuelo tanto en la vida como en la muerte. Esa es la primera pregunta, de hecho, del Catecismo de Heidelberg. Y es preciosa. Él pregunta lo siguiente: ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Y la respuesta es trinitaria. Fíjense, que yo, en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien con su preciosa sangre ha hecho una satisfacción completa por todos mis pecados y me ha librado de todo el poder del diablo. Además, Él me preserva de tal forma que sin la voluntad de mi Padre Celestial no puede caer ni un cabello de mi cabeza. Sí, todas las cosas deben servir para mi salvación. Por lo tanto, mediante su Espíritu Santo, también me asegura que tengo vida eterna y me prepara y dispone de corazón para que viva para Él de aquí en adelante. ¿Cuál es nuestro consuelo? ¿Cuál es tu consuelo? Y tu consuelo, tu mayor consuelo en la vida y en la muerte, es que le perteneces al Señor. Y le perteneces por partida triple, por elección soberana del Padre, por el rescate que el Hijo pagó por ti con su propia vida y por la habitación del Espíritu Santo en tu interior. Tu salvación es segura por el pacto eterno de redención
que el Dios Trino hizo desde la eternidad para tu beneficio y para tu salvación. Es una salvación segura. No es una cosa liviana, frágil, perecible. Es lo que el Dios Trino hizo por ti. El Padre te eligió, el Hijo te redimió y el Espíritu Santo te está comunicando toda esa vida espiritual, te está transformando, te está santificando. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Esa es nuestra redención trinitaria, ejecutada, ofrecida y hecha por nuestro Dios Trino.